Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a los jueves de M-Learning con Desarrollo Empresarial de Confenalco. El día de hoy tenemos una invitada especial que hace parte de nuestra empresa aliada TG Consultores. Hoy estaremos con Carolina del Pilar Suárez Quintero. Ella es abogada, especialista en Derecho Laboral. Actualmente es consultora y asesora en Derecho Laboral y Seguridad Social en el sector público y privado en el equipo de TG Consultores. Ella cuenta con una experiencia profesional desde el 2007 asesorando a personas naturales y jurídicas. Así que sabemos que con toda seguridad va a traer información muy importante para compartir hoy. Y hoy vamos a estar hablando sobre Sistema General de Pensiones y Reforma Pensional. Entonces, al final pueden hacer sus preguntas, pueden escribir también ahí en el chat y pues la estaremos resolviendo. Y bueno, nada, Carolina, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, adelante, puedes empezar. Muchísimas gracias. Bueno, ay. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a todos los que en este momento están conectados aquí para escuchar esta charla. Como lo dice el texto de la diapositiva, como nos lo comentó ahorita nuestra compañera, vamos a hablar el día de hoy sobre aspectos generales del proyecto de reforma pensional. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta charla es que ustedes al finalizar puedan tener mejores y mayores elementos para poder tomar decisiones frente a su futuro pensional. Para esto dividí mi presentación en dos partes. Una primera parte donde vamos a hablar, hacer un breve recuento de lo que es, de cuáles son los requisitos para pensionarse con la ley vigente, lo que está operando el día de hoy. Y una segunda parte ya vamos a entrar a fondo a mirar en qué consiste ese proyecto de reforma pensional. Iniciamos, como ven ustedes en la diapositiva, haciendo una retroalimentación de cuáles son los requisitos para poderse pensionar actualmente en Colombia. Entonces, recordemos que en Colombia actualmente hay dos regímenes pensionales. Muchos de ustedes deben estar afiliados a Colpensiones y otros a los fondos privados de pensiones. Colpensiones es el régimen público de pensiones en Colombia, o es el administrador del régimen público de pensiones, y los fondos privados, que en este momento está Porvenir, Protección, Escandia y Colfondos, forman parte de los fondos privados de pensiones. Cuando nosotros realizamos la cotización, estamos cotizando para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Frente a los requisitos de pensión de vejez, como está establecido en la diapositiva y como lo establece la ley, actualmente las personas se pensionan si están afiliados a Colpensiones, se pensionan las mujeres a los 57 años de edad, los hombres a los 62 años de edad y tienen que tener cotizadas 1.300 semanas de cotización. En un fondo privado de pensiones, si bien por regla general no se habla de edad, porque la persona, desde que acredite el capital suficiente para financiar una pensión del 110% del salario mínimo, no necesariamente tiene que cumplir una edad determinada. Entonces, por eso es que la ley en sí no establece una edad en un fondo privado para poderse pensionar a los que están afiliados a los fondos privados. ¿Qué pasa? Que en la práctica las personas, debido a la expectativa laboral que hay en Colombia, debido a la capacidad de ahorro de los colombianos, pues muchas personas no logran acreditar esos capitales necesarios y suficientes para poderse pensionar antes de los 57 años o antes de los 62 años. Son muy pocas las personas. Entonces, por eso en la práctica, muchas veces también ustedes van a escuchar que la gente dice que en el fondo privado las personas también se pensionan a los 50, 57 y a los 62 años. ¿Por qué hablan de esto? Porque las personas que no alcancen a tener ese capital suficiente para financiar esa pensión, pues necesariamente van a tener que esperar a las edades para mirar ahí si el capital que tienen le es suficiente para poder financiar una pensión de salario mínimo. Actualmente, en promedio, una persona tiene que tener acumulado entre 280 millones a 320 millones de pesos para poder tener derecho a una pensión de un salario mínimo. Si definitivamente la persona no lo tiene, hay que mirar si acredita 1.150 semanas de cotización. Si acredita 1.157, perdón, 1.150 semanas de cotización y está afiliado a un fondo privado de pensiones,
al momento de cumplir los 62 años si es hombre o 57 años si es mujer, tendrá derecho a una pensión de un salario mínimo mensual legal vigente. Esos son los requisitos para poderse pensionar en Colombia por vejez. Ahora miramos cuáles son, como lo vimos hace un momento, como lo expliqué hace un momento, también nosotros cotizamos para tener derecho a una pensión de invalidez en caso de que ocurra el suceso, un siniestro, o también a dejar cubiertos a nuestros beneficiarios legales en caso de que el afiliado fallezca, pues tendrán derecho sus beneficiarios legales a una pensión de sobrevivientes. ¿Y cuáles son los requisitos para poderse pensionar en Colombia por invalidez o por muerte? En Colombia, los requisitos para poderse pensionar por invalidez o por muerte son los mismos estando en uno u otro régimen pensional. No hay diferencia. Diferente a como lo vimos hace un momento para las pensiones de vejez. Para las pensiones de vejez ya sabemos que sí nos toca entrar en análisis régimen pensional realmente es el que más nos conviene porque sí hay diferencias sustanciales en los requisitos para acceder a las prestaciones, como lo acabamos de ver, y en la forma de liquidar las pensiones de vejez. No pasa lo mismo con las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Las pensiones de invalidez y sobrevivencia, los requisitos para poderse pensionar son los mismos estando en uno u otro régimen pensional. ¿Y cuáles son esos requisitos? Cuando hablamos de invalidez, significa que la persona tiene una enfermedad que le genera una pérdida de capacidad laboral del 50% o más. Entonces, el primer requisito es tener una pérdida de capacidad laboral del 50% o más para poder tener derecho a una pensión de invalidez. Y el segundo requisito es que también acredite las semanas de cotización. Desde que acredite 50 semanas de cotización en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de esa invalidez, tendrá derecho a una pensión. Y lo mismo pasa con las pensiones de sobrevivencia. También el afiliado que fallezca tendrá o dejará a sus beneficiarios legales el derecho siempre que haya cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años anteriores a la fecha de fallecimiento. ¿Y cuáles son sus beneficiarios legales? Por regla general, está el cónyuge o compañero permanente, los hijos, los padres con derecho y los hermanos con derecho. Esos son, a grandes rasgos, los requisitos para poderse pensionar en Colombia. ¿Por qué digo a grandes rasgos? Porque cada uno de estos requisitos que yo acabo de señalar pues tienen sus matices, tienen sus variantes, las reglas jurisprudenciales, o sea, las sentencias que han emitido la Corte Constitucional, incluso muchas sentencias dentro de los procesos judiciales, también han determinado otro tipo de beneficiarios y otro tipo de posibilidades para poder acceder al derecho pensional. Además, también la misma Ley 100 establece varias posibilidades para poder acceder a los derechos pensionales. ¿Qué es lo importante? Que siempre lo decimos en nuestras charlas y me parece muy importante repetirlo acá a esta audiencia, es que cada caso es particularísimo. Entonces, si ustedes ven que de pronto con esto que estoy explicando no pueden, les surgen dudas o de pronto no, los requisitos no los tienen de acuerdo a lo que expliqué, sí es importante siempre entrar a mirar cada caso particular para sí mismo hacer el análisis pertinente. Esto es a grandes rasgos, como ya lo acabé de decir, los requisitos para pensionarse en Colombia por invalidez, vejez y muerte. Ahora vamos a entrar en qué es eso de la reforma pensional que se ha venido hablando desde hace más de un año. Como vemos en la diapositiva, desde el 22 de marzo del 2023 fue radicado ante el Congreso de la República el proyecto de reforma pensional. Ese proyecto de reforma pensional, ¿qué significa? Entonces, lo primero que debemos tener presente es que es un proyecto. No sabemos realmente cómo va a salir la ley definitiva y por eso, si bien es muy importante que sepamos en qué consiste ese proyecto de reforma pensional, lo cierto es que las decisiones definitivas no las podemos tomar en este momento con base en el proyecto de reforma pensional porque es un proyecto que no sabemos cómo va a salir y cuál va a ser el contenido definitivo. Para que sea aprobado y se establezca como ley de la República y ahí sí podamos tomar decisiones y mirar cómo nos impacta
esa reforma pensional tiene que surtirse todo el debate en el Congreso de la República, que yo sé que muchos de los que nos están viendo, pues ya han visto en los medios de comunicación que está actualmente en debate, que está actualmente cursando el segundo debate ante la plenaria del Senado de la República y que pues está en debate. Para que sea promulgada ley, mínimo tiene que pasar por 4 debates, ¿sí? 2 ante las comisiones de cada una de las de Cámara y de Senado y ante las plenarias de la Cámara y el Senado. Una vez se aprueben esos textos en esos debates ante el Congreso de la República, pues pasa a la sanción presidencial, en donde el presidente de la República revisa y si está de acuerdo firma la ley y si no está de acuerdo, pues presenta las objeciones respectivas y se devuelve al Congreso y se hace todo un proceso adicional. Entonces, con todo esto, lo que quiero expresar es que apenas está en debate, o sea que todavía falta un camino importante para que se vuelva ley de la República. No sabemos no sabemos cuánto tiempo va a pasar, pero pues por ahora el mensaje principal de mi exposición es que apenas está en debate. Entonces, lo que voy a pasar a exponer a continuación es lo que está contenido en ese proyecto, por lo que mañana o pasado mañana o la próxima semana puede que eso tenga algunas modificaciones, porque si bien una fue la reforma pensional, el proyecto de reforma pensional que se presentó el día 23 de marzo, perdón, el día 22 de marzo del 2023 y otra con algunas modificaciones importantes es la que está actualmente siendo debatida. Puede que más adelante se hagan más modificaciones. El proyecto de reforma pensional, lo primero es que dice que va a entrar en vigencia, si llega a ser aprobado por el Congreso y posteriormente es sancionado por el presidente, lo que dice el proyecto es que va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2025. Esa es la vigencia que tiene el proyecto para que entre a funcionar el nuevo sistema de pensiones. ¿Y a quiénes va a aplicar y a quiénes no va a aplicar este proyecto o esta ley, en dado caso de que sea ley de la República? Entonces, siempre que hay un cambio brusco en las normatividades, así como muchos de ustedes pues que recuerden lo de la ley 100 de 1993, cuando sale la ley 100 del 93, se crea un régimen de transición. Entonces, cuando hay un cambio brusco en la normatividad, siempre la misma normatividad trae un régimen de transición para proteger las expectativas legítimas de las personas que están próximas a pensionarse. En su momento con la ley 100 tuvo su régimen de transición, que también fue objeto de grandes debates y una larga evolución. Actualmente ya no hay régimen de transición, porque el régimen de transición de la ley 100 de 1993 se acabó definitivamente a partir del 31 de diciembre del 2014, se acabó el régimen de transición, pero así como esa ley lo tuvo porque fue un cambio brusco en el sistema pensional en Colombia, pues asimismo lo va a tener o lo tiene este proyecto de ley. Entonces, este proyecto de ley establece el régimen de transición. ¿Eso qué significa? Que las personas que cumplan estos requisitos no les va a aplicar la reforma pensional. ¿Y qué dice el proyecto de ley actualmente como está? Que como ya les expliqué al principio, también establecía uno diferente al que estamos viendo ahorita en la diapositiva. Entonces, el proyecto de ley dice que las personas, las mujeres que acrediten 750 semanas a la fecha de entrada en vigencia del sistema de protección social, que como ya vimos acá, lo que ellos establecen es que sea el 1 de enero del 2025, las personas que a la fecha de entrada en vigencia del sistema de protección social acrediten 750 semanas si son mujeres, estarán dentro del régimen de transición. Esto es, no les va a cobijar la reforma pensional. Y los hombres que tengan 900 semanas cotizadas, también a la fecha de entrada en vigencia del sistema de protección social, no les va a cobijar la reforma pensional. Y también establece una posibilidad para que las personas que estén a menos de 10 años de cumplir la edad mínima de pensión, que son 62 años mujeres, perdón, 62 años hombres y 57 años mujeres, se puedan trasladar de régimen pensional así estén a menos de 10 años de cumplir la edad mínima de pensión.
Y aquí, para darme a entender un poco mejor, pues recuerden que actualmente las personas que están a menos de 10 años de cumplir la edad mínima de pensión no se pueden trasladar entre fondos privados, perdón, no se pueden trasladar entre fondos de pensiones. Entonces, actualmente una persona que tenga, si es hombre, por ejemplo, que tenga 57 años de edad y se dé cuenta y está en un fondo privado de pensiones y se da cuenta que le convenía más estar en Colpensiones, pues ya no se puede trasladar porque existe una prohibición legal. Igualmente pasa para las mujeres. Las mujeres ya sabemos que se pensionan a los 57 años, entonces una mujer que tenga 50 años y se dé cuenta que está en un fondo privado de pensiones y que realmente su mejor opción de pensión era Colpensiones y que no fue debidamente informada en su momento de eso, entonces pues ya no se va a poder trasladar. Solamente se podría ejercer o hacer valer el derecho de la persona a través de un proceso judicial y siempre y cuando pues la persona no haya tenido la debida asesoría. ¿M? Entonces, lo que busca este proyecto de reforma pensional es evitar esa multitud de demandas que se están presentando actualmente por esa limitación legal y porque no fueron debidamente asesoradas las personas. Entonces, lo que busca la reforma pensional es eliminar esa posibilidad, esa restricción temporalmente, ¿m? Para las personas que, como ven en la diapositiva, cumplan con esos requisitos. Eso habla del régimen de transición. Entonces, recuerden, si usted revisa su historia laboral en este momento, se descargan por la página tanto de Colpensiones como de los fondos privados. Ahora es más pues, sencillo acceder a la historia laboral. Antes tocaba ir, hacer grandes filas, hacer grandes trámites para obtener su historia laboral. Ahora ingresan a las plataformas de los fondos y descargan su historia laboral y revisan si están incluidos en este régimen de transición. Así no les va a afectar la reforma pensional. Para los que definitivamente no alcanzan a estar en el régimen de transición, entonces, ¿qué propone la reforma? La reforma pensional está basada en los pilares. Tal vez muchos de ustedes han escuchado el tema de los pilares. ¿Y eso qué significa? Ya veíamos aquí en una diapositiva, en la primera diapositiva, que actualmente nosotros tenemos dos regímenes pensionales, uno público y otro privado, administrado por Colpensiones y administrado por los fondos privados de pensiones. La reforma pensional elimina eso y en cambio crea un sistema de pilares. En el primer eslabón, la base fundamental de la pirámide, ustedes van a encontrar el pilar solidario. Después el pilar semicontributivo, el contributivo y en el pico el pilar voluntario. Ya no habría, como lo vimos, dos regímenes pensionales, sino habría un tema de pilares. Lo que pretende, según lo que dice la finalidad misma de la exposición de motivos de esta reforma, es precisamente lograr ampliar cobertura y hacer un sistema de pensiones un poco más sostenible, entre muchas otras motivaciones que trae el proyecto de reforma. Entonces, el primer pilar solidario, ¿a quiénes va a aplicar? El primer pilar, que es el pilar solidario, busca garantizar una renta básica. ¿Y quiénes van a poder acceder a esta renta básica? Todas las personas, primero, que estén en situación extrema de pobreza. Y segundo, que al llegar a los 60 años de edad si son mujeres o los 65 años de edad si son hombres, ¿sí? Estén acá viviendo en Colombia por más de 10 años, mínimo tienen que estar viviendo en Colombia, son un extranjero colombiano, así sea que no esté viviendo acá en Colombia, pues no va a poder acceder a este pilar solidario y va a tener derecho a una renta básica de 223.800 pesos aproximadamente. Entonces, el primer solidario busca eso, así no haya tenido ninguna cotización. El requisito es que precisamente no tenga cotización y que esté en situación de extrema pobreza. Entonces, un adulto mayor que tenga esas condiciones va a poder acceder a esa renta básica en el pilar solidario. El segundo pilar es el pilar semicontributivo. Entonces, este aplica para las personas que han cotizado algunas semanas, pero pues no alcanzan igual a las 1.300 semanas de cotización que exige la normatividad. También lo que busca es garantizar ya no una renta básica, sino una renta vitalicia y aplica también para las personas mayores de 60 años si son mujeres y 65 años si son hombres. Lo mismo, tienen que estar viviendo acá en Colombia, tienen que acreditar residencia acá en Colombia. A diferencia del anterior del pilar solidario,
Pues acá vemos que la persona sí tiene un mínimo de cotizaciones. Van desde las personas que han cotizado 300 semanas hasta menos de 1000 semanas de cotización. Ahí entraría la persona bajo el pilar semicontributivo a tener derecho a una renta vitalicia, que variará dependiendo de los aportes que tenga la persona o del capital que tenga acumulado la persona. Y posteriormente vamos al pilar contributivo. En este pilar contributivo está la mayoría de la población, no, la mayoría de la población colombiana, sí, que gana desde un salario mínimo mensual legal vigente y que tiene la obligación de realizar las cotizaciones. Como vimos al principio de la diapositiva, la de los dos muñequitos, pues ya vimos que nosotros actualmente en Colombia tenemos dos regímenes pensionales. En este pilar contributivo ya hay un solo, ya no hablamos de regímenes pensionales, sino hablamos precisamente del pilar contributivo donde va a estar Colpensiones y los fondos privados de pensiones, los dos apoyando a las personas en el reconocimiento de sus pensiones o en la acreditación del pago de sus mesadas pensionales. Y me explico un poco mejor más adelante. Entonces, el pilar contributivo va a tener dos componentes. Un componente que es el de prima media, que es el actual Colpensiones, y un componente de ahorro individual, que son los fondos de pensiones. 954. Hay un micrófono abierto, parece. Sí, el micrófono estaba abierto. Bueno, entonces en el componente de prima media van a estar todas las personas que coticen hasta, o se van a estar todas las personas, o sea, todos vamos a estar afiliados al pilar contributivo. Todas las personas que ganen desde un salario mínimo van a estar afiliados al pilar contributivo. Y la cotización que vamos a realizar va a ser igual, va a ser el 16% de nuestro salario, de nuestros ingresos. Va a ser igual. Solo que esa cotización se va a distribuir una parte al componente de prima media y otra parte al componente de ahorro individual. Al componente de prima media van a ir las personas o las cotizaciones hasta 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y al componente de ahorro individual va a ir la cotización que exceda esos 3 salarios mínimos. Entonces, la persona, tenemos acá el ejemplo de Manuel y Andrea, en donde, como ustedes ven, ellos se ganan 6 millones de pesos. Como acabo de explicar, la cotización es igual, el 16%. Eso representaría 960.000 pesos. Y lo que pasa es que de esos 960.000 pesos van hasta 3 salarios mínimos al componente de prima media y el restante va al componente de ahorro individual. Entonces mi cotización se divide en esos dos lados. ¿Y qué va a pasar cuando yo cumpla la edad de pensión? Entonces, cuando yo cumpla la edad de pensión, o sea, cuando yo llegue a los 57 años, voy a acercarme a Colpensiones y voy a solicitar mi pensión. ¿Y qué va a hacer Colpensiones? Colpensiones va a liquidar mi pensión como actualmente la liquida, solo que ya sabemos que ahí pues voy a tener solamente hasta 3 salarios mínimos de cotizaciones. Entonces, como ustedes ven en el ejemplo, Colpensiones revisa que yo acredite las 1300 semanas de cotización y a eso le aplica una tasa de reemplazo. Entonces, si yo toda mi vida coticé sobre 3 salarios mínimos, en el componente de prima media, que es lo que se está proponiendo, pues mi pensión aproximada va a ser de 1.980.107 pesos, aproximadamente. Y lo que ya vimos que lo que exceda esos 3 salarios mínimos, que yo me ganaba más de, en el ejemplo que vemos acá, me ganaba 6 millones de pesos, se va al componente de ahorro individual. Entonces, lo mismo, Colpensiones requiere a los fondos a que esté administrando mi dinero, ¿sí? Para que calcule de acuerdo a lo ahorrado, ahí, a lo que excedió los 3 salarios mínimos, y me establezca de acuerdo a ese ahorro, me establezca a qué tengo derecho yo para poderme pensionar. Entonces, supongamos, y esto es un ejemplo súper hipotético, supongamos que yo alcancé a ahorrar 230 millones de pesos. Eso me da una renta aproximadamente de 800.000 pesos. Entonces, lo que va a hacer cuando yo llegue a los 57 años, no es que me vayan a dar dos pensiones, no, solo que se van a sumar esos dos montos y Colpensiones me va a pagar una sola pensión, que va a ser aproximadamente, en un ejemplo
muy aproximado, va a ser de 2.780.107 pesos. Concluyendo entonces, recordemos, si sale la reforma pensional y no estoy en el régimen de transición y soy uno de los trabajadores que tiene el deber de realizar las cotizaciones, pues voy a estar afiliada al régimen contributivo. Y en ese régimen contributivo ya sé que una parte de mi pensión me la va a pagar Colpensiones y otra parte una parte de mi pensión va a ser pagada por Colpensiones, solo que va a estar financiada una parte por lo que gané en Colpensiones y otra parte por lo que alcancé a ahorrar en el componente de ahorro individual. Eso es a grandes rasgos lo que es el pilar contributivo. El pilar de ahorro voluntario, como su nombre lo indica, aplica para las personas que deseen ahorrar y tengan la capacidad para ahorrar de forma voluntaria. Pues, de forma voluntaria, así como actualmente en los fondos privados de pensiones hay pensiones de ahorro voluntario, pues asimismo va a pasar en este pilar. En este pilar, las personas que quieran ahorrar más dinero para complementar esta pensión del el régimen contributivo, pues lo van a poder hacer en este pilar. ¿Qué otras novedades trae la reforma pensional? Entonces, a grandes rasgos es en esto, pero a grandes rasgos, porque pues de todo esto hay muchos matices. En sí, el proyecto de reforma pensional trae muchos artículos en donde dice que será reglamentado por el gobierno nacional, que posteriormente será reglamentado por el gobierno nacional. Entonces, esa reglamentación lleva a absolver dudas de realmente cómo va a operar todos estos componentes, perdón, todos estos pilares que yo les estoy explicando a grandes rasgos en este momento. Pero ¿qué otras novedades trae la reforma pensional? Entonces me habla de una prestación anticipada y esa prestación anticipada ¿qué hace referencia? Hace referencia a que muchas veces las personas cumplen la edad, por ejemplo, llegan a los 57 años de edad si son mujeres o 62 años si son hombres y todavía no tienen las 1.300 semanas de cotización. Entonces, las personas que les pase esto, si entra la reforma pensional y llegan a la edad de 57 años y 62 años si son hombres y no tienen las 1.300 semanas, pero tienen 1.000 semanas cotizadas, van a poder acceder a la pensión y de la mesada pensional le van a hacer el descuento correspondiente al aporte que debía realizar la persona hasta llegar a las 1.300 semanas. Eso es una novedad que tiene interesante la reforma pensional. El tema de la pensión familiar actualmente existe, esa se mantiene, no trae modificación. El tema de las pensiones especiales para padre o madre con hijo en situación de discapacidad también se mantiene con la reforma pensional. También es un beneficio muy importante para las madres o padres que tienen sus hijos en situación de discapacidad, eso se mantiene. Y también pues habla del beneficio de semanas para mujeres con hijos. Y es que las mujeres, esto aplica solamente para las mujeres que tengan hijos van a tener una disminución de 50 semanas por cada hijo nacido hasta 3 hijos. Va a haber una disminución de la mesada pensional, perdón, del número de semanas necesarias para el reconocimiento de la pensión. Ese es uno de los varios novedades que trae la reforma pensional. Esta es una pregunta son dos preguntas ya para finalizar, son dos preguntas que nos hacen mucho nuestros clientes y es que dicen que la pregunta ¿es cierto que se tendría que incrementar el aporte? La respuesta es no, con la reforma pensional no habla en sí de incrementar el aporte, se mantiene el aporte del 16% sobre el ingreso. Sin embargo, lo que sí hace la reforma es aumentar para las personas que ganan o tengan un ingreso superior a 4 salarios mínimos, si aumenta el aporte que se está haciendo actualmente a un 2% con destino al Fondo de Solidaridad Pensional. Pero el aporte en sí del 16% de la pensión, ese no se aumenta. Y otra pregunta, si todos debemos afiliarnos a Colpensiones, ¿qué pasa con los aportes que realicé si estoy afiliado a un fondo privado de pensiones? Entonces, la reforma pensional dice que los recursos que hoy siguen administrando los fondos de pensiones solo pasarían a Colpensiones en el momento en que el afiliado cumpla los requisitos para pensionarse.
O sea, así entre en vigencia la reforma pensional y todas las personas, como ya vimos, pues vamos a tener que estar afiliadas a Colpensiones sí o sí y realizar cotizaciones hasta 3 salarios mínimos. Lo demás va a los fondos de pensiones, al componente de ahorro individual, pues dice que lo que yo ya tengo ahorrado, si yo venía ahorrando con Colfondos, por ejemplo, y tengo mis aportes ahí, ellos siguen administrando mis aportes hasta el momento en que yo cumpla los requisitos de pensión. En ese momento, pues ya sí lo pasan a Colpensiones para que Colpensiones haga los pagos respectivos de la mesada pensional. ¿Mm? Aquí es ya para finalizar y dar paso a las preguntas. Entonces, vemos en la diapositiva una frase que me parece interesante y dice, ante la expectativa del desenlace de esta propuesta, solo podemos recomendar seguir haciendo sus aportes, mantenerse bien informado y continuar asesorándose en el tema de su pensión. Recuerden que esto es solo un proyecto y que en principio pues todavía está en debate y no sabemos realmente el texto definitivo cómo vaya a quedar. Muchísimas gracias a todos. Traté de hacerlo lo más breve y sucinto posible para poder dar paso a las preguntas. Muchas gracias.